¿Recuerdan aquellos tiempos cuando toda la familia se congregaba frente a la imagen, apenas resonaban las primeras notas de melodramas como Esmeralda, Corazón salvaje o Los ricos también lloran? Esos semblantes nos resultaban más próximos que muchos de nuestros propios vecinos, y sus destinos nos impulsaban a omitir nuestras aflicciones por un instante. Sin embargo, mientras anhelábamos un afecto tan bello como el de la ficción, estos reyes y reinas de la pantalla transitaban sus jornadas postreras en contiendas que resultaba imposible ganar. Tras sus sonrisas impecables y su distinción absoluta, se ocultaban terapias extenuantes, aislamiento y reportes médicos sombríos de los que la audiencia tuvo noticia demasiado tarde. Hoy realizaremos un trayecto por el tiempo para distinguir la memoria de 10 ídolos de nuestra camada, cuyas existencias se extinguieron dejando tras de sí solo un eco amargo de su antigua gloria. El puesto número 10 los impulsará a evocar a un gran patriarca, pero el relato ubicado en la posición número 1 constituye el deceso más imprevisto y conmocionante en la crónica de la televisión mexicana. La historia de un sujeto cuyo corazón se detuvo en el instante del júbilo más intenso. Permanezcan hasta la conclusión, pues esta constituye una charla ardua, pero necesaria. Puesto número 10. Enrique Elizalde. Pocos artistas consiguieron proyectar una autoridad tan natural y una distinción tan absoluta como este auténtico caballero de la actuación, cuya sola presencia bastaba para llenar de solemnidad cualquier escenario. Poseedor de la voz más majestuosa, profunda y vibrante de la televisión mexicana, Elizalde se transformó en el eje ético y el pilar de fortaleza de historias que hoy son patrimonio inamovible de nuestro corazón, dejando una huella imborrable en hitos como la versión original de Corazón salvaje, donde su interpretación sentó las bases de la nobleza en la pantalla, o su imponente paso por melodramas como Esmeralda y Sortilegio. Sin embargo, tras esa estampa de roble imperturbable y esa voz que parecía resonar desde las profundidades de la experiencia misma, el destino le reservaba un guión de una fragilidad extrema y una celeridad asoladora. A mediados de 2013, su organismo comenzó a ser acechado por una neoplasia hepática, una afección implacable que en el entorno médico se caracteriza por su avance voraz, silencioso y devastador. En apenas un tramo de escasas semanas, aquel titán que siempre se mostró invulnerable ante los lentes y los focos, vio cómo su vigor se desvanecía de forma irremediable, enfrentando una realidad clínica que casi no concedió margen de maniobra para la medicina. Lo que define la verdadera estatura moral de Enrique Elizalde fue el modo tan admirable y coherente en que resolvió encarar sus jornadas postreras. Con una rectitud que reflejaba la esencia misma de los hombres íntegros que personificó, el actor prohibió terminantemente cualquier clase de homenaje público, funeral multitudinario o despedida con medios de comunicación. Deseaba que el mundo lo conservara en su memoria tal como habitó su carrera, con un honor infranqueable y una distinción que no necesitaba de la parafernalia externa para ser auténtica. El 3 de junio de 2013, Enrique Elizalde expiró en la capital del país a los 76 años de edad. Su partida física dejó un vacío imposible de llenar en un gremio que lo respetaba como a uno de sus maestros más coherentes, finalizando una trayectoria que fue ejemplo de profesionalismo absoluto. Partió en el más profundo de los mutismos, cerrando sus ojos para siempre con la misma dignidad con la que caminó ante las cámaras durante decenios, recordándonos que el respeto de una nación no se gana con el estruendo, sino con la verdad de una voz que, aún en el silencio eterno, seguirá resonando en el alma de quienes valoramos el arte hecho con honor. Puesto número 9. Lorena Rojas. Resulta imposible evocar la luz de la pantalla mexicana sin que acuda a nuestra memoria el semblante radiante de esta mujer, cuya vitalidad en obras como en el cine, nos permitió creer que la alegría era un estado permanente del alma. Lorena no era solo una intérprete de una belleza cautivadora, era el reflejo de una fuerza indómita que parecía capaz de superar cualquier obstáculo que el destino le impusiera. No obstante, tras esa sonrisa que iluminaba cada encuadre, se ocultaba la que es, quizás,
la crónica maternal más proñezante y conmovedora de todo el entorno artístico hispano. En el año 2008, mientras su carrera se hallaba en un punto de esplendor absoluto, su existencia fue golpeada por un reporte médico desolador, una neoplasia de mama. A partir de aquel instante, su vida se transformó en una contienda de más de 7 años contra una afección implacable que no le concedió tregua, extendiéndose eventualmente hacia sus huesos y su hígado con una agresividad asoladora. Pero lo que define la estatura heroica de Lorena Rojas no fue solo su lucha por la supervivencia propia, sino el fervor inquebrantable con el que disputó cada aliento para cumplir su mayor anhelo: ser madre. Su batalla contra la masa silenciosa se volvió una carrera contra el tiempo para asegurar el porvenir de su pequeña hija, Luciana, a quien había logrado adoptar tras un trámite cargado de fe y esperanza en medio de su propio proceso de sanación. Cada tratamiento extenuante, cada intervención y cada ciclo de quimioterapia fueron asumidos por la actriz con una entereza respetable, siempre con la mirada fija en el bienestar de aquella infante que se había convertido en su motor vital. Lorena nos enseñó que el honor y el coraje no residen en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de sonreír frente a la tormenta para que los seres amados no sientan el frío del naufragio inminente. Penosamente, aquel vigor de guerrera encontró su límite físico escasas jornadas después de que el mundo celebrara su vida. El 16 de febrero de 2015, apenas 6 días después de haber conmemorado su natalicio número 44, Lorena Rojas expiró en la ciudad de Miami, Florida. Su luz se atenuó para siempre, dejando un vacío inmenso y una sensación de injusticia profunda en el corazón de una audiencia que la vio luchar hasta el último segundo de su existencia terrenal. Se marchó en la plenitud de su madurez, legándonos el recuerdo de su entrega absoluta y la prueba de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa para trascender incluso el padecimiento más cruel. Su herencia permanece grabada en cada una de sus actuaciones, pero sobre todo en el ejemplo de dignidad con el que cerró sus ojos por última vez para partir hacia la eternidad. Puesto número 8. Rogelio Guerra. Para quienes vivimos la explosión global del melodrama mexicano, él siempre será nuestro eterno Luis Alberto Salvatierra. Su porte de galán clásico y su mirada intensa en Los ricos también lloran no solo conquistaron a México, sino que derribaron fronteras en Rusia, China y toda América Latina, convirtiéndolo en el rostro indiscutible de toda una época magnífica de nuestra televisión. Aquel hombre que junto a Verónica Castro nos enseñó que el afecto podía triunfar sobre cualquier barrera social, se transformó en el ideal de caballero para millones de hogares que sintonizaban su presencia cada anochecer. Sin embargo, tras esa estampa de hombre imbatible y exitoso, el destino le reservaba un guión de una fragilidad desgarradora. Rogelio fue reportado con una neoplasia cerebral, una afección implacable que comenzó a mermar sus facultades de forma paulatina y cruel. Lo que comenzó como pequeños olvidos se transformó en un laberinto mental donde aquel hombre, que durante decenios fue capaz de retener parlamentos extensos y complejos con una rectitud laboral envidiable, empezó a extraviar el hilo de su propia existencia. Es una de las ironías más tristes de la medicina. El actor que vivió de su memoria y de su voz acabó sumido en un mutismo donde los recuerdos se desvanecían como arena entre los dedos. En sus temporadas postreras, aquel icono de la pantalla ya no lograba reconocer los rostros de sus seres más amados, ni evocar los nombres de quienes lo escoltaron con una devoción respetable en su proceso de salud. Ver a un titán de su estatura física y artística, reducido por el daño neuronal y las complicaciones de la masa silenciosa, constituyó una de las pruebas más duras tanto para su linaje como para una audiencia que se negaba a aceptar su vulnerabilidad. Tras años de una pelea desigual, donde su organismo se fue quebrando en absoluto mutismo, el 28 de febrero de 2018, Rogelio Guerra expiró a los 81 años de edad. Su partida física significó el cierre definitivo de un capítulo de gloria para el arte nacional, dejándonos el vacío de un caballero que se marchó tras haber olvidado su propia leyenda, pero cuyo nombre permanece grabado con letras de oro en la crónica de nuestros afectos más profundos.
Aquella mirada que una vez iluminó los sets de grabación se apagó para siempre, legándonos el patrimonio de una trayectoria que hoy es un refugio de nostalgia para toda Iberoamérica. Puesto número 7. Christian Bach. Existen damas que no solo habitan la pantalla, sino que la dominan con una distinción plenamente inalcanzable. Y Christian fue, sin lugar a dudas, la encarnación más pura de la elegancia y la sofisticación en la crónica del arte mexicano. De origen argentino pero con un alma profundamente azteca, se transformó en la villana más hermosa y respetada que jamás hayamos contemplado, dejando una estampa de poder y belleza en hitos como Bodas de odio y La antorcha encendida. Su porte aristocrático y su mirada de acero, capaces de transmutar de la ternura a la gélida ambición en un segundo, la convirtieron en una personalidad mítica que definía el estándar de excelencia para toda una camada de intérpretes. Sin embargo, tras decenios de éxito absoluto y de ser el centro de todas las miradas junto a su esposo Humberto Zurita, la existencia de Christian Bach se vio envuelta en un misterio que asombró y preocupó a toda la nación. De forma repentina, la gran diva resolvió alejarse plenamente de los focos, de las alfombras rojas y de las entrevistas, sumiéndose en un aislamiento total que duró años. Fue un retiro cargado de un mutismo absoluto y una valentía respetable. Christian decidió encarar su proceso de salud lejos de los juicios y de la curiosidad de los medios, resguardando su dignidad en la intimidad más profunda de su hogar. Mientras el público aguardaba con ilusión su retorno, ella libraba su batalla postrera en una soledad compartida únicamente con su linaje, demostrando que su rectitud y su honor estaban por encima de cualquier necesidad de fama. Aquel combate silencioso llegó a su término de la manera más discreta imaginable. El 26 de febrero de 2019, esta distinguida estrella expiró a la edad de 59 años, una cifra que resultaba dolorosamente prematura para una mujer que seguía siendo el símbolo de la madurez radiante. Su partida provocó un impacto masivo, no solo por la pérdida de su talento, sino por la incógnita que rodeó su deceso. Hasta el presente, su linaje ha custodiado los motivos reales de su partida con una lealtad inquebrantable, manteniendo en secreto los detalles de la afección que terminó por apagar su luz. Christian Bach cerró sus ojos para siempre en la plenitud de su leyenda, legándonos el recuerdo de una mujer que supo ser dueña de su destino hasta el suspiro final, recordándonos que el misterio, cuando nace del amor y el respeto propio, es la forma más alta de la distinción. Su vacío en la pantalla es inmenso, pero su imagen de reina absoluta permanece grabada de forma perpetua en el alma de un público que aún hoy, años después, sigue honrando su memoria en un respetuoso silencio. Puesto número 6. Andrés García. Resulta imposible evocar la crónica del espectáculo hispano sin que su nombre surja de inmediato como el emblema varonil absoluto y el galán más dominante de todo un continente. Con su mirada desafiante, su porte de roble y su carisma indomable, Andrés reinó durante decenios en la cinematografía y los melodramas, convirtiéndose en el ideal de masculinidad para millones de hogares que maduraron bajo el rastro de sus actuaciones. Sin embargo, tras esa estampa de invulnerabilidad, de romances legendarios y de una vida habitada en la cúspide del éxito y el relumbre, el destino le reservaba un guión cargado de una melancolía desgarradora y una fragilidad que pocos habrían sospechado en sus años de plenitud. En sus temporadas finales, aquel hombre que parecía poseerlo todo, desde el capital hasta la gloria, se encontró disputando un combate desigual contra una cirrosis hepática aguda, una afección implacable que fue mermando su vigor y transformando su semblante de forma radical. Retirado en su refugio de Acapulco, frente a la inmensidad del mar que fue su confidente por tanto tiempo, Andrés García transitó un sendero marcado por el aislamiento y el dolor físico constante. Fue un ocaso habitado por el silencio de una propiedad que en otros tiempos rebosaba de vida, pero que en sus mensualidades postreras fue testigo de la soledad de un hombre que vio cómo sus vínculos más íntimos se fracturaban bajo el peso de su propio temperamento indómito. Lo que vuelve este relato profundamente profunzante fue la honradez con la que resolvió despedirse de su público. En sus últimas apariciones,
Ya ostensiblemente aminorado por la dolencia, aquel rebelde de la pantalla admitió francamente los excesos cometidos en el transcurso de su existencia, reconociendo con amargura el costo que su organismo y su familia debieron sufragar por una vida sin restricciones. El 4 de abril de 2023, su corazón de rebelde finalmente dejó de latir a los 81 años de edad. Su partida física nos dejó un vacío inmenso y la enseñanza de que incluso los reyes de la imagen son vulnerables ante el paso del tiempo y las consecuencias de sus propias tormentas. Partió de este mundo frente al océano, cerrando sus ojos para siempre y dejando tras de sí el eco de una leyenda que, tras haberlo tenido todo, halló la paz definitiva en el humilde reconocimiento de su propia humanidad. Su nombre permanece grabado como el del galán eterno que nos enseñó a vivir con pasión, pero también a encarar el final con la verdad por delante. Puesto número 5. Edith González. Resulta imposible evocar la dulzura de la pantalla mexicana sin que su semblante radiante acuda de inmediato a nuestra memoria. Ella fue nuestra inolvidable Mónica en Corazón Salvaje y la apasionada Salomé, una intérprete que poseía la facultad de transmutar la fragilidad en una fortaleza inquebrantable ante los ojos de millones. Dentro de este universo de historias que hoy recorremos, Edith representó el nexo vital que unió a muchas de las grandes figuras de este listado, compartiendo el encuadre con leyendas y forjando vínculos que trascendieron la mera labor profesional en los foros de filmación. Sin embargo, en el año 2016, una noticia desoladora paralizó al entorno artístico y a sus seguidores en todo el continente. Fue reportada con una neoplasia de ovario, una afección implacable que suele acechar en el mutismo antes de manifestarse con toda su severidad. Pero lejos de ampararse en el aislamiento o el desánimo, esta distinguida dama resolvió encarar su reporte médico con una entereza que hoy es recordada como una de las lecciones de honor más profundas de nuestra televisión. Mientras su organismo libraba una batalla celular agotadora y desgarradora, Edith se convirtió en un símbolo de esperanza auténtica, compartiendo incluso sus bailes y su alegría desde las salas de tratamiento, demostrando que la verdadera belleza reside en la voluntad de no permitir que la sombra del mal opaque el brillo del espíritu. Aquel combate fue arduo, marcado por intervenciones y quimioterapias que ella asumió con una rectitud admirable, conservando siempre esa distinción que la definió desde su natalicio en Monterrey. Su último baile ante las cámaras y su despedida pública estuvieron cargados de una paz que asombró a sus propios colegas. Aceptó lo inevitable con la frente en alto, resguardando su honor hasta el último segundo de su existencia terrenal. El 13 de junio de 2019, esta mujer excepcional expiró a la edad de 54 años, provocando una honda amargura que cubrió de luto a toda una nación. Partió en la plenitud de su madurez, legándonos el patrimonio de su talento y la prueba irrefutable de que se puede transitar el naufragio final con la misma elegancia con la que se vive la gloria. Su vacío en el mundo del melodrama es inmenso, pero su imagen, siempre ligada a la esperanza, permanece grabada de forma perpetua en la crónica de nuestros afectos más profundos. Número 4. Sebastián Ferrat. Un intérprete que consiguió redefinir el concepto de la villanía en la era moderna de nuestra televisión, aportando un matiz de peligro y realismo que cautivó a las nuevas camadas de espectadores. Con su mirada gélida y una presencia que desbordaba un temple indomable en cada encuadre, Sebastián se transformó en uno de los rostros más reconocidos de las producciones de acción contemporáneas, alcanzando un éxito rotundo con sujetos que hoy son referencia obligada en el género. Su trayectoria, aunque proporcionalmente más breve que la de otros maestros de este listado, estaba marcada por un fervor y una rectitud laboral que hacían prever un destino de gloria absoluta en los foros de grabación. Sin embargo, su historia nos reserva uno de los reportes médicos más extraños, inquietantes y asoladores de la crónica artística reciente. A mediados de 2019, el actor desapareció de forma súbita de la vida pública y de sus plataformas digitales, sumiendo a sus seguidores en un mar de dudas y temores. El mutismo absoluto de su linaje alimentó rumores sombríos, y muchos llegaron a especular que Sebastián disputaba un combate secreto contra una neoplasia virulenta que mermaba su salud tras bastidores.
Pero la realidad clínica era un enigma sanitario mucho más insidioso y poco común. El diagnóstico auténtico reveló una infección parasitaria masiva, producto de la ingesta de carne en mal estado, que derivó en una afección implacable en su sistema nervioso. Esta dolencia comenzó a dañar sus facultades de forma irreversible, provocando una agonía que se prolongó por meses mientras permanecía ingresado en un estado de gravedad que su familia resguardó con una entereza respetable. Aquel hombre vigoroso, que personificaba la fuerza y la astucia ante los lentes, se halló desprotegido frente a una amenaza silenciosa que fue apagando su luz paulatinamente. El 29 de diciembre de 2019, precisamente cuando el año alcanzaba su ocaso, Sebastián Ferrat expiró en su natal Mexicali a la temprana edad de 41 años. Su partida, ocurrida en la plenitud de su madurez creativa y física, dejó al sector entero en un estado de estupor y amargura profunda. Se marchó cuando el éxito le sonreía con más fuerza y el porvenir lucía inmenso, legándonos el recuerdo de su capacidad actoral y la enseñanza de que la existencia puede ser arrebatada por el azar más cruel e inesperado. Su vacío en la pantalla es el testimonio de un talento que partió hacia la eternidad antes de tiempo, recordándonos la fragilidad de nuestra propia condición humana frente a los peligros que a veces acechan incluso en lo más cotidiano. Su nombre permanece grabado como el del villano que no pudo ser vencido por ningún héroe de ficción, sino por una realidad biológica que le arrebató su todo cuando apenas empezaba a reinar. Puesto número 3. Carla Álvarez. Resulta imposible evocar los años dorados de los melodramas noventeros sin que su imagen acuda de inmediato a nuestra memoria como la inolvidable y rebelde hermana menor en María Mercedes. Con su belleza punzante y un ingenio actoral que la hacía destacar incluso frente a las figuras más consagradas de la época, Carla se transformó velozmente en el rostro de la determinación y el conflicto que tanto nos cautivó en cada entrega. Poseía una facultad única para personificar a la antagonista joven, aquella mujer que con una mirada desafiante y una voz cargada de una vehemencia singular, conseguía que la audiencia permaneciera cautiva ante cada uno de sus movimientos en el encuadre. Sin embargo, tras ese aura de éxito rotundo y la rectitud laboral que manifestaba en cada foro de filmación, se ocultaba una de las crónicas más desgarradoras y trágicas sobre la fragilidad del alma humana en el entorno artístico. Carla habitaba una realidad íntima marcada por padecimientos y desánimos que decidió resguardar bajo un mutismo absoluto, muy lejos de los lentes que solo capturaban su esplendor profesional. A espaldas de la fama, la actriz transitaba un sendero de dudas y una condición física que se iba quebrando paulatinamente, víctima de complicaciones que mermaban su vigor sin que los televidentes alcanzaran a sospechar la magnitud auténtica de la batalla que libraba en su vida privada. Aquel combate callado contra sus propios padecimientos alcanzó su desenlace más cruel e imprevisto de forma repentina. El 15 de noviembre de 2013, la noticia de su partida dejó en un estado de estupor absoluto a todo el sector creativo y a millones de seguidores en todo el continente. A la temprana edad de 41 años, justo cuando su trayectoria debería estar alcanzando una nueva madurez, Carla Álvarez expiró en su domicilio de la capital mexicana debido a una falla cardíaca fulminante. Se marchó en silencio, dejando una sensación de vacío profundo y de una falta de equidad ante una vida que se truncó en el momento más inesperado. Su deceso nos reveló la cara más amarga del renombre, la de un corazón que se detuvo agotado por tormentas que prefirió encarar en soledad. Partió hacia la eternidad llevándose consigo el secreto de sus penas, legándonos solo el recuerdo de su magnetismo y la imagen de una estrella cuya luz se extinguió mucho antes de que el mundo estuviera listo para decirle adiós. Su nombre permanece grabado como un testimonio del costo emocional que a veces exige el escenario. Puesto número 2. Rebecca Jones. Existen figuras cuya distinción y temple logran trascender el mero éxito comercial para convertirse en auténticos estandartes de la voluntad humana, y Rebecca fue, sin lugar a dudas, la representación más pura de esa fortaleza inquebrantable.
Con su mirada profunda y una elegancia que parecía inmune al paso de las estaciones, se consolidó como una de las actrices más completas y respetadas de la pantalla azteca, interviniendo en hitos que hoy son pilares de nuestra cultura, desde la mítica Cuna de Lobos hasta producciones más contemporáneas donde siempre dejó la impronta de su inmenso ingenio. No obstante, tras ese aura de mujer imbatible, el destino le reservaba el guión más exigente de toda su existencia. En el año 2017, su realidad se vio sacudida por un reporte médico desolador, una neoplasia de ovario, una afección implacable que suele avanzar en el mutismo antes de manifestar toda su severidad. A partir de aquel instante, la vida de Rebeca se transformó en una crónica de coraje que el país entero escoltó con el corazón en un puño. Lo que define la herencia de esta distinguida dama no fue solo el diagnóstico, sino el modo asombroso y valiente en que resolvió que su vocación no se detendría ante la adversidad. Con una rectitud laboral que desafiaba cualquier lógica científica, Rebecca Jones continuó subiendo a los escenarios teatrales y asistiendo a los foros de filmación, incluso cuando los tratamientos de quimioterapia mermaban su condición física de forma extenuante. Fue un testimonio de vida sin parangón. Mientras los facultativos guardaban reservas sobre su porvenir, ella se entregaba a cada rol con un fervor que parecía extraer fuerzas de una fuente espiritual inagotable. Su participación en proyectos como el melodrama Cabo constituyó su postrer acto de entrega absoluta, demostrando que su compromiso con la audiencia y con su propio arte era más potente que cualquier padecimiento físico. Rebeca encaró la tempestad con la frente en alto, resguardando su honor y su elegancia hasta el último segundo de su aliento terrenal. Penosamente, tras años de una contienda que motivó a miles de personas, su organismo finalmente alcanzó el límite de su resistencia. El 22 de marzo de 2023, esta mujer excepcional expiró a la edad de 65 años, provocando una inmensa amargura en un sector que la respetaba como a una de sus maestras más coherentes y valientes. Partió de este mundo en la paz de su hogar, dejando tras de sí el vacío de una estrella que se negó a ser opacada por la enfermedad, recordándonos que el respeto de una nación se gana habitando cada día con una dignidad inalcanzable. Su nombre permanece grabado con caracteres de oro en la crónica de nuestra televisión, como la guerrera que nos enseñó a luchar contra el destino con una sonrisa de hierro. Arribamos a la posición número 1, la crónica más estremecedora, imprevista y asoladora de toda la historia de nuestra pantalla. Hablar de Eduardo Palomo es evocar la estampa misma del vigor, la vehemencia y el magnetismo indomable que definieron a toda una generación. Para millones de nosotros, él siempre será nuestro eterno Juan del Diablo, aquel hombre de melena rebelde y mirada profunda que en corazón salvaje nos enseñó que la pasión auténtica es capaz de derribar cualquier muro social. Eduardo no solo habitaba el encuadre, lo devoraba con una energía que lo hacía parecer un ser imbatible, un semidios de la imagen que desbordaba salud y juventud en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el destino, en su faceta más caprichosa y despiadada, resolvió redactar un desenlace que ni el más trágico de los guionistas habría osado imaginar. El 6 de noviembre de 2003, aquel hombre que era el símbolo viviente de la entrega absoluta, se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California, disfrutando de una cena con amistades cercanas en un restaurante. Era una velada de júbilo, de proyectos por realizar y de carcajadas compartidas. Nadie en aquel recinto, ni los millones de seguidores que lo admiraban en todo el mundo, habrían supuesto que aquel varón de escasos 41 años de edad estaba transitando sus segundos postreros sobre la tierra. La ironía del destino se manifestó con una crudeza que todavía hoy nos hiela la sangre. Eduardo se encontraba riendo de una broma realizada por un camarada, celebrando la vida con esa espontaneidad que siempre lo caracterizó, cuando un infarto fulminante, una afección implacable del músculo cardíaco, interrumpió su risa de manera definitiva. En un instante, el júbilo se transformó en un silencio absoluto y aterrador. Aquel corazón de guerrero se detuvo en el momento exacto en que su alegría era más vibrante,
provocando que el actor se desplomara ante la mirada incrédula de quienes lo acompañaban. Aquel día, México entero se sumió en un luto que traspasó fronteras. La noticia de que Eduardo Palomo había expirado de forma tan súbita provocó un estupor masivo. Resultaba imposible aceptar que la muerte pudiera reclamar con tal celeridad a un hombre que era la representación misma de la vida y el ímpetu. Partió en la cúspide de su hermosura y su capacidad creativa, dejándonos una sensación de injusticia profunda que el tiempo no ha conseguido mitigar. Se marchó nuestro héroe más salvaje, aquel caballero de alma libre, legándonos el patrimonio de sus interpretaciones magistrales y el eco de una risa que, trágicamente, fue lo último que brindó al mundo antes de partir hacia la eternidad. Su nombre permanece grabado como el del galán que no fue vencido por la edad ni por la omisión, sino por un destino que resolvió llevárselo en el instante de su mayor felicidad. Su deceso significó el fin de una era de nobleza y entrega en nuestra televisión, un vacío que ninguna otra figura ha logrado colmar desde aquella noche fatídica.